Una pregunta a propósito del mes del Día del Padre. ¿Cómo sería el papá de la mujer samaritana? ¿Y cómo sería su relación con su papá? No con su mamá, sino con su papá. Piénselo, casada 5 veces, suponemos una mujer muy bella en su momento, a lo mejor en jovencita, era como toda chica que quiere tener el mundo en sus manos. No sé si sería obediente o no. Pero mi pregunta es, ¿cómo sería la relación de la mujer samaritana con su papá? ¿Y cuál sería el efecto en ella cuando uno le hablaba de padre? ¿Y sabe por qué me hago esa pregunta? Porque detrás de una conducta compulsiva, una adicción de cualquier tipo de naturaleza, una vida de ansiedad, dolores de cabeza continuo, comer mucho, o adiccionarse a ciertas cosas, o trabajar y trabajar y trabajar, si uno rastrea al final, la mayoría de las veces encuentra un vacío de paternidad y encuentra un padre ausente. Bueno, quizás no una persona mala necesariamente. Y por eso me pregunto, detrás de esta conducta compulsiva de la mujer samaritana, casada 5 veces, pero no encuentra lo que ella esperaba en el matrimonio, y viviendo ahora en una aventura amorosa con un hombre que no es su mujer, ¿cómo sería la relación con su papá? ¿Y cuál sería el efecto cuando el Señor le dice la frase, adora al Padre? Cuando le dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán, y ella esperaba que dijera al Dios Altísimo, a Yahvé, al Rey, cualquier otro término apropiado para la deidad. Pero el Señor le dice, los verdaderos adoradores tendrán una característica, mujer, adorarán ¿a quién? Al Padre. Y la pregunta sería, ¿por qué eligió el Señor esa palabra Padre? Y por supuesto, es una revelación que Dios está haciendo en la vida de ella. En su boletín también usted puede seguir el bosquejo de este tema. Y después de este tiempo vamos a tener otro tiempo de adoración. Voy a tratar he omitido ya varias cositas que tenía para decirles y omitiré otras que quizás no sean esenciales, porque mi deseo en esta mañana no es que usted salga con una preciosa información, sino que se reencuentre, aunque usted tenga muchos años de creyente, se reencuentre con Dios como su papá, como su padre y como su papito. Ese es mi deseo. Entonces, ¿por qué Dios quiso que le adoremos como Padre? Y antes de ponernos sentimentales y emotivos, quiero decirle de que la paternidad de Dios es el aspecto fundamental y el núcleo del Evangelio. En realidad, el propósito final y último del Evangelio es que el hombre se reencuentre con Dios como su Padre. A diferencia de cualquier religión aún monoteísta, nosotros, los creyentes, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En nuestra iglesia, normalmente cuando hablamos de Cristo, amén, ¿no es cierto? Pero usted vaya a otras denominaciones y usted dice Cristo, amén. Pero dice Espíritu Santo, amén. Pero cuán pocas iglesias entienden verdaderamente, más allá de lo doctrinal y teológico, el sentido del Padre, Dios Padre. Ahora, Dios se presenta como padre de la primera pareja que Él creó, Adán y Eva. De hecho, que dice hijo de Adán, hijo de Dios. Es el único que se le llama hijo de Dios por creación, no por regeneración. Y lo primero que ocurre, y lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, es que hay una ruptura entre Dios el Padre de esta creación, de esta primera pareja, y Adán y Eva. ¿Y cuál es el efecto que emerge, que resulta de esa ruptura?
temor. Lo primero que sucede es que vemos a Dios que aparece y corren a esconderse. Y detrás de todos nuestros temores, tenemos temor de que está subiendo el dólar, tenemos temor de que hay diferentes situaciones, temor de perder la salud, temores, temores y temores. Todo temor nace de un vacío de paternidad. Al estar separados de Dios, sentimos miedo porque estamos solos. Hay una conexión entre nuestra soledad y nuestro temor. Y si usted vive una vida de temor constante en su día a día, es porque hay un vacío de paternidad ahí. Porque usted dice, estoy solo y tengo que vérmela solo. Como hemos escuchado, qué mejor ilustración que el testimonio de Fabio y de Andrea. Ahora, el resultado fue temor, fue vergüenza, fue conflicto, fue insatisfacción después de que la humanidad se separó de la paternidad de Dios. Esas cosas continúan con nosotros hoy, pero por la gracia de Dios son revertidas por el Señor Jesucristo. Ahora, yo sé que algunos de ustedes me dicen, hermano David, usted dijo algo muy hermoso y puede sonar muy bien, que la paternidad de Dios está en el centro y en el núcleo del Evangelio, pero ¿podría demostrarlo? Claro que sí. Cuando el Señor en el capítulo 15 empieza a hablar acerca de la historia del hijo pródigo, ¿de qué se trata la historia? No del hijo pródigo, del padre pródigo. Y se trata de dos hijos que están separados, uno por pecados de la carne, otro por pecados del espíritu. Pero al final de la historia en Lucas, versículo 15, versículo 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, mi hijo, era muerto y ha revivido, se había perdido, ¿y qué cosa? Y es hallado. Al final de toda la historia, lo que se celebra y en lo cual se goza el Padre es de que recuperó, revivió a su Hijo. Y el Señor está dando simplemente una ilustración del corazón de Dios que se alegra cuando un ser humano, por perdido que esté, vuelve otra vez a la casa, es bienvenido a casa, es abrazado por el Padre y se reencuentra con Dios. No como una entidad, no como el arquitecto del universo, no como el espíritu superior, sino como Padre. Pero hay otros versículos. Juan 14:6. El Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al... Ahora, noten que el Señor está diciendo, yo estoy aquí para lograr algo mucho más profundo que yo mismo. Yo soy el camino, pero ¿para qué? Los caminos no son destinos. Usted va a Cochabamba, toma la carretera. La carretera no es su destino. La carretera es el medio para llegar a su destino, en este caso, hipotéticamente, la ciudad de Cochabamba. De la misma manera, el Señor dice, yo no soy el destino final. Yo soy el camino para que ustedes se conecten con Dios como Padre. Sigamos adelante. El apóstol Pablo en Efesios 2, no lo busque, pero siquiera anótelo en su boletín al margen. Estamos en el punto porque el rol de Dios como nuestro Padre está en el corazón del Evangelio. Dice Efesios 2, 18 al 19, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo acá. Ahora, ¿qué es lo que hace al Espíritu Santo? Nos hace ingresar a Dios como Padre. Por un mismo Espíritu tenemos, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que, escuche bien, este es el sentido de la paternidad de Dios. Ya ustedes no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y termina el versículo, miembros de la familia de Dios. Qué hermoso. En cierto momento el apóstol Pablo empieza a hablar acerca del papel del Hijo, del papel del Espíritu Santo que nos llevan al Padre, a Dios como Padre. Cito Gálatas 4, del 4 al 7. Simplemente quiero hacer una lectura comprensiva. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahí tenemos una persona de la Trinidad, el Señor Jesús,
nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de, siempre el propósito final, escuche bien, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuál es el propósito de todo el plan de la redención? Obviamente la gloria de Dios ese es el propósito final y último, pero hablando de nosotros, ¿cuál es el propósito final de Dios para el hombre? Que recibiésemos el espíritu de adopción, el espíritu de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, ese es el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Esa palabra Abba, Padre, la utilizaba el Señor Jesús. Usted lee en Marcos 14:36, dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. La misma familiaridad que tenía el Señor Jesús con su Padre, ahora es concedida a todos nosotros. El Espíritu Santo que estaba en Cristo, por el cual decía, Abba, Padre, ahora está en nosotros y podemos decir, Abba, Padres. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Creo que este es el versículo de la canción. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Ahora, un versículo más, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, por segunda vez en otro libro. Y con tanta razón podemos decir, como dice el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. A pesar de todo lo dicho, para la mayoría de los creyentes que llenan las iglesias, el concepto de Dios como Padre es simplemente un concepto doctrinal y teológico. Confesamos abiertamente, sí, Dios es mi Padre, pero salimos de aquí y vivimos como si fuéramos huérfanos. Nos preocupamos como si fuéramos huérfanos. Mendigamos likes en las redes sociales como si fuéramos huérfanos. Nos alteramos de las cosas que pasan como si no tuviéramos Padre. Vivimos con vacíos interiores que tratamos de llenarlo con deportes, hobbies, actividades, televisión, como si fuéramos huérfanos, porque todavía no hemos entendido el concepto de Dios como Padre. Él nos adoptó como hijo. Ahora falta que yo le reconozca a Él como mi Padre, que sí lo es. La segunda razón por la cual yo encuentro de que Dios quiso que le adoremos como Padre es por el papel determinante del padre en la formación del hijo. Normalmente el estereotipo de un padre es un hombre que sale temprano a trabajar a las 7 de la mañana, 7:30, a lo mejor deja a los hijos en el auto, los lleva en el auto a su colegio, se va, trabaja, a lo mejor vuelve al mediodía a la casa, quizás no, llega tarde de la noche cansado por un día difícil y pide comida, quiere una ducha, quiere mirar deportes y quiere tener un momento de paz. Déjalo tranquilo, tu papá está cansado. Esa frase es típica en las casas, ¿no es cierto? Y entonces ese es el papá que tenemos. Es el papá que provee. Yo me rajo el lomo para que ustedes tengan lo que necesitan. Y cuando las cosas no están como debe ser, el vozarrón. A ver, ¿qué pasa? La voz de papá que implanta autoridad. Y ese es todo el concepto que tenemos. Y luego nos quejamos que nos invitan salteñas. Pero cuando Dios piensa en la paternidad, está pensando en algo mucho más profundo. Dios colocó al papá, hablo del padre, no de la madre, en representación de sí mismo. Piénselo. Dios colocó a este ser llamado papá para que a ese niño, como el pequeño Ezequiel que hemos visto ahora, nuestro hermano Quique sea la representación de Dios para Ezequiel. Ezequiel entenderá la doctrina, entenderá la palabra de Dios, podrá memorizar versículos, no. ¿Cuál es la imagen que él tiene de Dios? La de su papá, así de simple. Y Dios proveyó a los padres el privilegio de representarlos a él. Y
No solamente dice la Biblia, pero últimamente hay un interés en las ciencias y en los educadores y en los psicólogos y otras ramas en ver cuál es el rol del padre, puesto que la madre cría, enseña, cuida y hace todas las cosas. ¿Y cuál es el rol del papá? Permítame comentarle algunas cosas que tienen aceptación general en este momento en toda nuestra sociedad, pero no en la práctica. Un papá puede proveer a su hijo el sentido de ser aceptado incondicionalmente. La mamá puede hacer su trabajo, pero es el papá el que provee ese sentido de aceptación. Cuando el papá, a pesar de que el hijo a veces no ha hecho todo lo que tenía que hacer y no ha sacado la nota que el papá esperaba, el padre puede abrazar al hijo y decirle te amo y darle palabras de afirmación. Tú eres valioso no por lo que haces, sino por quien Dios está haciendo en tu vida algo. Y empieza a darle palabras de afirmación donde le dice al niño, tu valor no depende de lo que hagas, sino de quién eres y yo te amo incondicionalmente. Ese niño va creciendo sin la necesidad de buscar impresionar a los demás económicamente, académicamente o de otra forma para demostrar que vale. Se va a destacar solamente porque sabe qué es lo que debe hacer, pero no buscando la aprobación de las personas. Por el contrario, si un papá no da esas palabras, aunque la mamá le diga a su hijo, tú eres lo mejor, tú eres bello, el hijo siempre, ¿y por qué papá nunca me dice lo mismo? Y se queda con ese vacío. Un padre puede darle seguridad a sus hijos. Si con su conducta en la casa, el poco tiempo que le permite estar el trabajo, en lugar de estar preocupado, y ahí hemos fallado terriblemente nosotros, yo he fallado. Estamos hablando de nuestras preocupaciones, de los problemas, y en el trabajo somos firmes y somos personas solventes, somos personas respetables, pero llegamos a la casa y nos volvemos reactivos y estamos molestos, frustrados, gritando, y pasa alguna cosa, ¿y ahora qué va a pasar con esto? Y empezamos a exteriorizar nuestras inseguridades, pues ese niño va a crecerse inseguro, ese niño va a tener inseguridades en su corazón y un día va a decir, papá todo el tiempo se quejaba de la plata, ahora yo voy a tener plata para no tener ese problema. Y empieza una compulsión por trabajar por dinero y por dinero. ¿Quién dejó de sembrar algo ahí? El papá. Por otro lado, el papá puede, y especialmente con las niñas, el papá puede hacer sentirse valorada a las chicas. Por supuesto que a los chicos también. Pero veo que hay una ausencia del rol del papá con la hija. Y esa falta de afecto. Y a veces hay esa carencia de decirles palabras hermosas. Cuando trabajaba con adolescentes en mi tiempo de joven, una adolescente se acercó y me dijo, mi papá nunca me ha dicho nada bonito, nunca me ha dicho que soy algo. Mi papá nunca me dio palabras de afirmación y lo decía llorando a raudales. Ahora, no era que su papá la pegó, la lastimó, la insultó. No hizo lo que tenía que hacer. Pero ¿sabe qué? Los papás podemos crear sentimiento de valor intrínseco en nuestros hijos. La palabra clave es podemos, si es que, porque si no lo hacemos, habrá un vacío en el corazón del niño. Ahora, podemos formar actitud de contentamiento en nuestros hijos. ¿Qué es el contentamiento? El decir, tengamos poco o tengamos mucho, la vamos a pasar bien. Pero si estoy todo el tiempo trabajando horas extras y nunca estoy en la casa porque falta y falta y falta, a pesar de que ya hay lo necesario, el chico dice, nunca vamos a estar contentos, nunca hay que estar feliz con lo que tengo, siempre hay que buscar más y más. Y esa falta de contentamiento se va a reflejar en la vida del chico. Los padres por naturaleza tienen la capacidad más que la madre, porque la madre es como en Primera de Tesalonicenses, ¿no? Como nodriza dábamos amor y como padres os exhortábamos, dice el apóstol Pablo, ¿no? Las mamás son, ay papito, ahí se cae, ya te voy a vendar, no llores mijito, aquí está el chupete. El papá ¿cómo es? Macho, camine, ande, ¿no es cierto? Porque el papá está orientado para formar el carácter de sus hijos.
Entonces, si un padre es solvente, es maduro, cuando hay problemas en la casa, en lugar de vociferar y gritar, charla, conversa, comprende, busca la solución, el niño empieza a formar carácter en su vida. Yo tenía unos amigos en la iglesia cuando era adolescente, súper criticones los chicos. Todo lo criticaban, todo estaba mal. Un día visité a su casa, los escuché a sus papás hablar, deshicieron a todos los hermanos de la iglesia. No se dieron cuenta que yo estaba ahí, era muchacho. Y así muchacho dije, papás criticones, hijos criticones. El papá tiene la capacidad de formar eso. El papá puede proveer sentido de perdón cuando es pronto a perdonar las faltas de sus hijos y no está guardando rencor. O por otro lado, cuando el papá se da cuenta que se equivocó, y esto cuesta, mi querido hermano, pero hay que hacerlo a veces. Hijo, me equivoqué, perdón. Cuando el niño escucha eso, lejos de perderle respeto a su papá, entiende la dimensión del evangelio. Papá también necesita el perdón. Por lo tanto, yo voy a buscar el perdón. Pero cuando el papá siempre es perfecto y nunca se equivoca, el niño en lugar de creer en el evangelio, cree en la ley. Yo soy perfecto, yo hago todo bien, nunca me equivoco aunque esté equivocado. Podría equivocarme, pero no creo. ¿Entiendes? El papá puede ser el modelo. Si el papá ama a la esposa, le dice palabras bonitas, si el papá valora el trabajo de la esposa, reconoce su labor de ella y es cariñoso, probablemente ese hijo va a reproducir eso en su hogar. Y el papá es llamado a proveer sabiduría en la casa. Podría estar hablando más, pero no es una conferencia acerca de padres. Es una conferencia de papá Dios, o una predicación más bien sería la palabra correcta. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios se identificó a sí mismo como Padre, Él no estaba simplemente pensando en su rol para darnos las cosas materiales, sino para proveer afirmación, valor, amor y todas las cosas que hemos hablado. En tercer lugar, creo firmemente que Dios se identificó como Padre al ver a nuestro mundo caído y al ver tanta necesidad de carencia o tanta carencia y necesidad de una verdadera paternidad. Quiero hacerle una pregunta. ¿Su papá fue así? ¿Le proveyó aceptación sin condiciones? ¿Le proveyó seguridad? ¿Le hizo sentirse valorado? ¿Le dio contentamiento? ¿Se mostraba él satisfecho con lo que había? ¿Proveyó madurez en la casa? ¿Era un modelo de perdón, de perdonar y pedir perdón? ¿Era una persona que modelaba a Cristo en su vida? ¿Era una persona que impartía sabiduría? ¿Así era su papá? ¿Sí? Yo puedo decir que sí, en muchos aspectos, y agradezco al Señor por eso. Papá perfecto, pero intentaba ser como Cristo. Ahora, los papás que estamos acá, les hago la misma pregunta, hagámonos un examen. ¿Abrazamos a nuestros hijos? ¿Le damos palabras de afirmación a nuestra hija? ¿Pasamos tiempo con ellos para explicarles de la vida? ¿Ellos sienten que los amamos a pesar de sus errores? ¿O si te portas bien voy a sonreírte y cuando te portes mal no te voy a sonreír? Es que quiero que este muchacho aprenda, quiero que se prepare para la vida. Eso es lo que decimos normalmente. Y bajo ese pretexto nos relacionamos con nuestros hijos, no con el evangelio, sino con la ley. Si haces lo correcto, tienes mi favor. Si no haces lo correcto, estoy en contra tuya. Y el chico dice, Dios debe pensar lo mismo de mí. Entonces, ¿soy el padre que debo ser? Y sabe que, mi querido hermano, en este mensaje y en este tiempo de ver a Dios como Padre, tuve que reconocer innumerables errores y pecados que como papá, no como padres, como papá, yo he incurrido, creando en muchos casos, quizás bajo el pretexto del trabajo, las ocupaciones y el compromiso, vacíos que hoy pueden tener efecto y que oro al Señor para que sean revertidos por la gracia de Dios
y su paternidad. Cuando un padre, dicen los psicólogos, James Dobson es uno de los que lo afirma, pasa más tiempo con sus hijos y con sus hijas, les provee ese sentido de valor y retrasa el ingreso de sus hijos a una vida sexual activa. En otras palabras, el abrazo de papá evita abrazos incorrectos y malintencionados. Cuando éramos jóvenes, había un grupo de jóvenes como el que hay ahora, y un día con otro líder observábamos a las chicas del grupo de jóvenes. Habían chicas que se guardaban su lugar, habían chicas que siempre estaban portándose correctamente, pero veíamos otras que estaban ahí a lo que venga y a quien venga. Y siempre mirábamos el hogar de esas chicas, y éramos jóvenes nosotros haciendo esa observación. Encontrábamos padres ausentes, padres legalistas, padres duros, con los cuales las chicas no se identificaban. La ausencia del abrazo de papá trataba de ser satisfecho en otros lugares. A propósito del Día del Padre, Dobson en su libro Cómo criar varones da una anécdota que alguna vez se la he mencionado. En una cárcel en Estados Unidos llegó el Día de la Madre y llegó una empresa como Inspiration Card con un montón de cajas de tarjetas y dijeron a los presos: queremos hacer algo por ustedes. Hemos traído tarjetas gratis y las vamos a enviar a la dirección que ustedes quieran. Lo único que tienen que hacer es llenar la tarjeta con una dedicatoria a su mamá y darnos la dirección. Colas tremendas de presos que hacían para poder tener una tarjeta y mandársela a su mamá. Se acabaron las tarjetas y tuvieron que traer más cajas de tarjeta. Llegó el Día del Padre y la empresa dijo: haremos lo mismo. Trajeron muchas cajas de tarjetas para los papás. ¿Y sabe cuántos presos se acercaron? Ni uno. Ni uno. Y ahí se quedaron con las tarjetas. Un empleado fue y dijo: ¿por qué? Y empezó a preguntar a los presos. Ese viejo tal y cual, si lo pudiera encontrar, lo mataría en este momento. El inútil de mi padre nunca estaba en la casa, la pegaba a mi madre. Y se expresaban de la peor manera. Entonces hay una conclusión. Las madres, unas santas. Los padres, ¿para qué? Y estaban ahí en la cárcel. Hay una conexión entre la delincuencia y la falta de un verdadero padre que no simplemente provea plata y dé disciplina, sino esté con la familia. Y creo que Dios quiso presentarse como padre para redimir el concepto de la paternidad. Quisiera hacer un pequeño altito en este momento. Y quisiera, por favor, de que todos los papás se pongan de pie. Y si están sus hijos aquí presentes, voy a pedir que vayan al lado de su papá. Y yo voy a pedir a mis hijos que por favor pasen adelante. No he terminado el mensaje, pero este es el momento para hacerlo. Si están las esposas allí, también podrían acompañar. Doy la gracia al Señor por mis hijos. Cada vez que llega mi cumpleaños, el Día del Padre, ellos tienen palabras de elogio para mí. Y podría quedarme contento con eso y decir: soy un buen padre. Pero mirando la misma lista que les acabo de decir, no lo soy. He dejado muchos vacíos y tendría que pedir perdón al Señor y también a ellos.
Tuve un padre maravilloso, imperfecto, pero maravilloso. Pero tengo un padre que me está enseñando en este momento. ¿Por qué no hacer un espacio, querido papá, para pedir al Señor que nos haga el tipo de padres semejantes a Él? Ese padre amoroso, ese padre que dedica tiempo, ese padre que abraza, ese padre que da palabras de afirmación, que no anda preocupado por el tiempo, por la plata, que no anda insatisfecho con lo que Dios le ha dado buscando otra cosa, sembrando sentimientos de inseguridad en los hijos. ¿Por qué no inclina su cabeza en este momento y como papás agradecemos al Señor? Gracias, querido Padre, por este tiempo. Nuestro país celebra el Día del Padre, Señor, en este mes de marzo. En realidad no planificamos, Señor, tener esta predicación, simplemente era la secuencia de su palabra que nos lleva a mirarle a usted como Padre. Gracias por el modelo perfecto de nuestro Padre Dios. Usted es nuestro Padre y satisface todas nuestras necesidades. Está permanentemente, Señor, pendiente de nosotros. Por su gracia somos amados incondicionalmente, a pesar de los errores que hemos cometido innumerables veces y los seguiremos cometiendo. Usted nos da valor, no necesitamos impresionar a nadie para sentirnos valiosos. Usted dio la vida de su Hijo amado por nosotros y tenemos un tesoro incalculable en vasos de barro, dice su palabra. Somos valiosos en virtud de Cristo que vive en nosotros. Y gracias, Señor, por todas esas cosas preciosas. Pero hoy, en esta mañana, queremos reconocer nuestra carencia, nuestras fallas, nuestros errores como padres. Y desearíamos que ellos no sigan, Señor, esa misma línea. Entregamos nuestros hijos, Señor, a su paternidad perfecta. Y en lo que queda de este tiempo, a los que tenemos hijos jóvenes, Señor, y benditos aquellos que tienen hijos pequeños todavía o van a nacer, podamos reflejar la paternidad de Cristo, de usted, Señor, a sus vidas. Fortalezca la comunidad para que seamos los padres que usted quiere que seamos. En el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Los amo, hijo. Quiero terminar este mensaje con lo último porque hay mucho más todavía, pero voy a hacerlo breve. El Señor le dice a la mujer samaritana, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Gracias. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, dice el versículo 23, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor le dice a la mujer samaritana, aprende a adorar a Dios como Padre. Y aunque no está en el texto, pero quiero un poquito describir el corazón de esta frase del Señor Jesús. Es como que le dijera el Señor a la mujer samaritana, yo te entiendo, no apruebo en nada tu conducta, no apruebo en nada tus pecados, no apruebo en nada la relación ilícita en la cual vives, pero lo puedo entender porque tú cuando eras niña buscabas afirmación, sentido de valor personal, querías sentirte protegida en tu papá y seguramente las cosas no fueron como tú esperabas. Y te criaste con un vacío profundo y una falta de modelos en tu hogar. Había tanta disfuncionalidad en tu hogar que tú te sentías sola. Y cuántas veces en niña lloraste sola y no hubo un abrazo o alguien que te dé consuelo en ese momento. Y tú pensaste que el matrimonio iba a ser la solución a tu soledad.
y lo intentaste y no puedo negarlo, te casaste 5 veces y nunca nadie llenó el vacío que había en tu corazón porque no ha nacido nadie que pueda llenarlo. Y seguías con tu soledad y te metiste con ese otro hombre que tampoco está llenando tu corazón. Y así como traes tu cántaro vacío, así está tu corazón vacío de amor, vacío de seguridad, vacío de valor personal. No tienes nada, estás mendigando un poco de amor. Pero yo quiero darte una respuesta, una relación que va a sanar todas tus grietas, va a sanar todos tus dolores, va a sanar tus heridas, va a llenar tu corazón. Y esa persona, tú has oído hablar de ella, le adoras formalmente en tu religión, pero ahora quiero presentarte a Dios como tu papá. Adora a Dios como tu papá. Él es tu padre. Y todo aquello que no pudiste llenar en tu infancia, que no pudiste llenar en tu vida matrimonial, Él sobreabundantemente como papá amoroso va a llenar tu corazón. Entonces la mujer capaz que le dice, pero Señor, yo soy una mujer pecadora. No puedo acercarme a un Dios que es santo y lo menos que Dios quisiera es tener una hija como yo que ha deshonrado tanto su santo nombre. Y el Señor le dice, aquí entro yo, porque yo soy el camino. A través de mí, yo vengo a dar mi vida por tus pecados, vengo a abrir un camino entre tú y Dios y todas las cosas malas que has hecho serán perdonadas en mi cruz, porque yo vine a derramar tu sangre para perdonar tus pecados, para que tú puedas reconocer a Dios como Padre. Adora al Padre y en un momento adoraremos al Padre. Póngase de pie, mi hermano. Mientras se pone de pie, quiero comentarle algo. La Biblia dice que Dios puso el espíritu de adopción en nuestras vidas. Cuando un niño es adoptado por una pareja, hay un hecho legal que ocurre donde el niño llega a ser formalmente y legalmente hijo de esos padres. Pero eso no significa que ese niño acepte a esas dos personas como sus padres. Y durante un tiempo lucha, e inclusive cuando los padres tratan de decir algunas cosas, le dice, ustedes no son mis padres. Porque en su corazón, a pesar de que legalmente ya ha sucedido todo, no los recibe como padres. Pero llega un momento en que ese niño entiende de que esas dos personas lo aman de verdad, como y mejor que sus padres, y los acepta y empieza a decirles papá, mamá, papito. Ha habido un cambio en su corazón en esos niños o en ese niño, porque está reconociendo esa paternidad. El día en que usted recibió a Cristo en su corazón, Dios le hizo su hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted lo sabe doctrinalmente, pero le hago una pregunta. ¿Lo ha adoptado o lo ha aceptado a Dios como su padre? ¿O anda por allá afuera como si fuera un huérfano, preocupándose por todo, buscando amor en lugares donde no debe, tratando de encontrarle sentido a su vida en muchas cosas, pero con un vacío enorme? Aún como creyente, no será tiempo de decir, Señor, te reconozco como mi Padre, que me provee, que me ama, que me fortalece, que me perdona, que me hace valioso por su gracia. Ya no quiero andar como un huérfano, ya no quiero ser esclavo del temor. Quiero reconocerme como tu hijo. Y quisiera en esta mañana invitarle a que incline su cabeza. Y de la misma manera que el Señor le dijo a la mujer que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. El propósito y el núcleo de todo el evangelio fue de que usted se reconcilie con Dios como su Padre. Pero quizás aún siendo creyente ha andado como un huérfano. Sí reconoce que Cristo le dio la salvación y que el Espíritu Santo le da poder en su vida, pero falta ver a Dios como su papá, como su Padre, como su amado papito. Háblele a papá Dios en esta mañana. Quizás quiera decirle algo como Señor, Padre,
He vivido como un huérfano, lleno de temores, lleno de vacíos, de ansiedades. Pero no soy huérfano, no soy esclavo del temor. Su palabra dice que soy su hijo, su hija. Pero no lo había reconocido hasta ahora como aquel que llena todo mi corazón y sacia mi vida con su presencia. Ya no quiero mendigar amor de nadie, Señor. Ya no quiero buscar aprobación de ninguna persona. No quiero encontrar refugio, Señor, en mi trabajo, en mis esfuerzos, en mis ahorros. No quiero encontrar sentido de valor personal en las cosas que he logrado por mí mismo, por mí misma. Señor, usted es mi Padre y usted satisface todas mis necesidades. No soy huérfano, no soy advenedizo, sino conciudadano y miembro de su familia. Usted llena mi corazón. Usted quiso que yo sea su hijo. No sé por qué, pero lo creo, lo acepto y en este momento lo disfruto y le adoro. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Adoremos al Padre en este momento. Pase por favor al ministerio.